Hola, os doy la bienvenida una semana más al canal. Yo soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el especial de Halloween, que como sabéis son recomendaciones de novelas protagonizadas por un asesino. Al principio iba a ser un asesino en serie, pero luego vi que quería hablar aquí de algunas novelas que no encajaban del todo en el término asesino en serie. Porque bueno, ¿qué es un asesino en serie? Yo en principio pienso que un asesino en serie es alguien que mata a más de una persona, a más de dos probablemente, que no las mata todas a la vez, sino que, bueno, sí, pero que hace asesinatos independientes siguiendo como unas pautas, ¿no? Como unos rituales. Entonces hay dos novelas de las que voy a hablar que realmente hay asesinos múltiples, pero yo no diría que son asesinos en serie. Entonces, bueno, como quería hablar de esas novelas, voy a dejar el título genérico de novelas protagonizadas por asesinos. Así que vamos allá. La primera de la que voy a hablaros, porque es mi favorita sin lugar a dudas, es American Psycho de Bret Easton Ellis. Esta novela me encantó, me pareció brutal. Es la edición antigua, no sé si será de las primeras traducciones, de las primeras ediciones traducidas al español, creo yo. Es del año 2000, fue ese el año en el que yo la leí. La novela es anterior, es de los 90. Y me pareció una historia absolutamente brutal, me dejó desencajada. Yo no había leído nada por el estilo y sabéis que desde entonces Bret Easton Ellis es uno de mis autores favoritos de literatura norteamericana contemporánea, uno de los autores vivos que más me gustan. Bueno, American Psycho, ¿de qué trata American Psycho y por qué me parece tan impresionante American Psycho? Evidentemente, American Psycho tiene como protagonista a un asesino que nos cuenta su historia en primera persona. Es un narrador protagonista, por lo tanto, poco fiable, muy poco fiable. De hecho, cuando llegas al final y ves lo que ocurre al final, acabas planteándote si realmente todo lo que te ha contado es cierto, es estrictamente verdad, porque a ratos que te parece que este asesino, este protagonista, es lo que vulgarmente se llama un flipao, o sea, es un tipo que se da ínfulas, ¿no? Es un yuppie. Es un yuppie en una época en la que los yuppies como modelo masculino a seguir, porque mirad, si hay gente muy joven que no le tocó vivir los 90, igual esto pues no les suena, pero en los años 90 los yuppies fueron, o sea, a finales del siglo XX, los yuppies fueron como eran los caballeros en la Edad Media, ese ideal masculino al que había que aspirar, ¿no? Ser un hombre triunfador era eso, un yuppie. Los veías por Wall Street con sus trajes, con sus corbatas, ¿no? Los brokers, todo este tipo de gente. Aquí nos encontramos con Patrick Bateman, que es un ejecutivo de banca de inversiones, que está obsesionado primero con el físico, con el suyo y con el de la persona que lo acompaña, con el de su pareja, ¿no? Porque al final la pareja es una extensión de lo que él quiere vender de sí mismo. Entonces está obsesionado con su físico, con la ropa que lleva y obsesionado con comprar objetos de lujo. Es una sátira, la novela, a muchas cosas, a la sociedad americana de los 90, una sátira contra los yuppies, pero también una sátira en contra de la sociedad de consumo. Este hombre está constantemente comprando cosas, ¿no? Y nada lo sacia, es un insatisfecho crónico. Yo creo que las dos características que tiene este personaje protagonista es que es un insatisfecho crónico y un celoso patológico. Él, cuando percibe que alguien tiene lo que él debería tener, alguien tiene algo que lo pone por encima de él, surge en él una violencia que lo lleva al asesinato, asesinatos extremadamente, no sé, arbitrarios, solamente para dar rienda a esa rabia que le surge a raíz de los celos. Y lo mismo que a raíz de los celos, también a raíz de la insatisfacción, porque nunca está totalmente satisfecho, siempre tiene un vacío. Intenta llenarlo con objetos y con cosas bellas y con cosas lujosas y caras, pero ese vacío no se llena nunca. Es una persona, aparte de violentísima, carente absolutamente de empatía, una persona bueno, es una novela que además de ser muy violenta, contiene muchísimo sexo explícito. Si creéis que sabéis de qué va esta novela por haber visto la película, quiero deciros, no sé si lo habréis leído ya por ahí, que la película es una versión muy edulcorada de la novela.
La novela de edulcorada no tiene nada, la novela es muy salvaje, tiene descripciones y hay situaciones que dices, madre mía de mi vida. Yo ahora ya he leído más, pero cuando en el año 2000 leí esta novela, yo nunca había leído nada ni remotamente similar. El final de la obra, que además no lo voy a comentar, pero sí es cierto que el final... Una de las cosas que pone de manifiesto es que un personaje tan extremo, violento, malvado, estúpido, porque en el fondo es un estúpido, es un imbécil, ¿no? Como es Patrick Bateman, no desentona con la sociedad en la que ha surgido y en la que vive. Luego la sociedad, absolutamente violenta, superficial, estúpida también, pues Bateman es un reflejo de esta sociedad, no desentona. Y nos damos cuenta, bueno, nos vamos dando cuenta toda la novela, pero nos damos cuenta sobre todo por el final que tiene esta novela. Esta novela comienza con varias citas. Una de ellas es sacada de Memorias del subsuelo de Fyodor Dostoyevsky. Aquí me ganaba, ¿no? Otra sacada de Mis buenas maneras de Judith Martin y también unos versos de una canción de Talking Heads que dice: y mientras las cosas se caían a pedazos, nadie prestaba mucha atención, que por cierto es uno de mis grupos favoritos. Pero mirad cómo empieza la novela. El primer capítulo se titula Inocentes. Perded toda esperanza al traspasarme. Esto ya nos lleva a Dante, nos lleva a la comedia de Dante, nos lleva concretamente al infierno, a esa inscripción que hay encima de la puerta del infierno. Luego, sin haber leído ya nada, me habla de Dostoyevsky y me habla de Dante. Y aparte, la novela está llena de muchas alusiones a la cultura pop, pero también a la literatura. Es una novela muy incorrecta. Muy incorrecta. De hecho, que haya sido publicada en los años 90 me deja pasmada. En Estados Unidos, además, me deja pasmada. Es una novela por la que Bret Easton Ellis recibió muchísimas críticas, se le ha llamado de todo a este hombre y yo lo único que puedo decir de él es que es un grandísimo escritor. Os recomiendo mucho la obra, es extremadamente violenta, hace una radiografía de la sociedad norteamericana de finales, estadounidense concretamente, de finales del siglo XX, que es alucinante, con una mala uva, que es la mala uva que es habitual en Bret Easton Ellis, y con una prosa muy al servicio de la historia, con un narrador que no siempre te crees, pero que te mantiene atrapado constantemente, y en definitiva es una maravilla. La segunda novela que os quiero recomendar es El perfume, de Patrick Süskind. También es un libro muy antiguo, es del año 2004, es el año en el que lo leí. Cuando empiezo a sacar libros que tienen 20 años o más de 20 años de mi biblioteca, me entra una, no sé, morriña, saudade, no sé. Me entra como una tristeza, bonita, pero tristeza al fin y al cabo, y es que yo recuerdo que estos dos libros los leí hace nada, y ese hace nada son 20 años o más de 20 años ya. Bueno, el subtítulo del perfume es Historia de un asesino, como veis aquí, y es una novela que a mí me encandiló en su momento, me tuvo bastante obsesionada. Nunca olvidaré esas descripciones de los olores del París, de los barrios más pobres del París del siglo XVIII, porque es una novela que transcurre en la Francia del siglo XVIII. El protagonista, que es Jean-Baptiste Grenouille, es un niño que nace entre el hedor y la pobreza del París del siglo XVIII, que es rechazado incluso por su madre, que nunca ha tenido un vínculo real con otro ser humano. De manera instintiva las personas lo van rechazando. Él ha nacido sin olor corporal, pero aparte que esto ya es bastante llamativo, hay otra cosa muy llamativa y es que ha nacido con un olfato privilegiado, tiene un olfato extraordinario que le lleva a trabajar para los mejores perfumistas y a saber cuál es el proceso para crear un perfume. Esto es importante porque nuestro protagonista, que siempre ha recibido rechazo por parte de los demás, es una persona no muestra al menos sus sentimientos y no tiene tampoco empatía, es una persona muy ajena a todo, pero que no es tonto, él nota el rechazo que sufre por parte de la gente, busca amor, busca ser amado, busca ser también deseado.
empieza a percibir una serie de olores que le resultan muy agradables en la gente a su alrededor y comienza a matar por eso. Mata a estas personas cuyo olor él quiere poseer, porque al matarlas hace un proceso como el que haces a lo mejor con una flor, ¿no?, de extraer la esencia de ese olor para crear un perfume, porque cree que va a hallar un perfume que contenga toda la belleza del mundo, toda la pureza también del mundo, y que despierte amor y deseo en aquellos que lo huelen, y que si él sí puede echar ese perfume encima, los seres humanos lo amarán desesperadamente, porque es lo que él quiere, y por eso comete esta serie de asesinatos. Para mí el final de la novela es apoteósico, es una de las novelas con un final redondo, con un final que piensas, es que no podía ser un final de otra manera, que te deja realmente sorprendida, y tiene unas descripciones maravillosas en su asquerosidad, porque a veces algunas de las descripciones son francamente desagradables. Es duro porque también tiene descripciones de los asesinatos y bueno, la manipulación posterior del cuerpo, pero es una novela bellamente escrita y que a mí me pareció maravillosísima. La siguiente novela de la que quiero hablaros es A Sangre Fría, de Truman Capote, esta novela reportaje con un estilo que por ser periodístico pues es mucho más frío, más aséptico que el que encontramos en El perfume, que es más a ratos poético, incluso dentro de su asquerosidad, creo que voy a utilizar esa palabra, alcanza como cierto grado de poesía, ¿no? Es muy bella la novela. A Sangre Fría, como os digo, es una novela mucho más fría, más aséptica, es al final escrita a manera de reportaje, y aunque Truman Capote quería hacer una obra objetiva, no es del todo real lo que cuenta, porque en ocasiones aventura que pudieron estar pensando determinados personajes mientras ocurrían una serie de hechos. Lo que se nos cuenta aquí es la historia del asesinato de 4 miembros de una familia en un pueblecito de Kansas. Se divide la novela en varias partes, entonces vemos desde cómo se prepara ese asesinato a cómo se lleva a cabo, quiénes son los asesinos y el juicio que tiene lugar a continuación. Truman Capote hace unas entrevistas exhaustivas, sobre todo a uno de los asesinos, que no llega a justificar al asesino en ningún momento, pero llega a un punto en el que yo creo que siente afecto, pena por él y llega a comprender. Es una cosa muy rara, pero sí que ocurre, ¿no? Llega a comprender no los actos del asesino, sino el grado de desequilibrio mental que tiene, teniendo en cuenta todo su pasado, el pasado de él y el pasado del otro asesino, ¿no?, de los dos asesinos. Es una obra muy interesante, una obra que además mantiene la atención en todo momento. Te genera una lástima horrible por cómo va presentándote a esas personas que tú sabes que ya están muertas, ¿no? Entonces es como cuando lees Crónica de una muerte anunciada de García Márquez y sabes que eso es un hecho, ¿no? Va a morir Santiago Nassar, y entonces vas viendo cómo te va llevando eso a quién es el asesino, el por qué, bueno, aunque deja, sabéis, ¿no?, cabos sueltos y demás, pero la diferencia entre Crónica de una muerte anunciada y esta novela es que, a pesar de que es la víctima Santiago Nassar, yo nunca sentí lástima por Santiago Nassar. Sin embargo, por la familia de la que aquí se habla, sí que sentí muchísima pena. Sentí una pena enorme, porque nos va contando más o menos cómo era su vida, cómo eran percibidos en la comunidad rural en la que vivían, y tú ves, bueno, pues que esa gente pues va a desaparecer. Y además ya no es solamente que muera, ¿no?, es el pavor, el terror que pasaron al enfrentarse a sus asesinos, y también el miedo que pasaba cada uno por lo que estaban sufriendo los otros miembros de la familia, porque ya no es que te asesinen o el miedo que tú sientes por ti mismo, es que probablemente sientas mucho más miedo por la gente a la que quieres y que no están en ese momento contigo en la habitación y no sabes que están sufriendo. Es terrible, terrible la novela, pero me parece un ejercicio muy interesante de periodismo. Digo periodismo entre comillas porque no es del todo realista. Ya os digo que una parte de la novela consiste en que Truman Capote elucubre sobre qué podían estar pensando determinados personajes cuando estaban ocurriendo X cosas. Entonces esa parte evidentemente es inventada y por lo tanto le resta pues, objetividad y realismo. O sea, es una mezcla, ¿no? Yo no sé si esto se podría llamar
No, autoficción no es, porque la autoficción es narrativa del yo, y aquí, aunque la parte subjetiva y emocional de Truman Capote, sobre todo al entrevistarse con uno de los asesinos, sale a la superficie y se ve, es una novela que habla de otros, o sea, el yo narrador queda totalmente oculto, porque lo importante son los otros, o sea, no es autoficción, pero sí es verdad que, bueno, que es una novela reportaje y que tiene mucho de género periodístico. A mí me gustó muchísimo y francamente que es una novela que yo no sabía que era muy criticada, porque bueno, es una novela que te puede gustar o no gustar, pero caramba, para que sea tan criticada, en mi opinión es maravillosa. Y digo en mi opinión porque, yo qué sé, están las redes ahora incendiadas de tal manera que, como todo parece que es tan taxativo cuando lo dices, vamos a dejar claro que, en mi opinión, en mi humilde opinión, esta novela es extraordinaria y además iniciadora de un subgénero literario que se ha explotado, ¿no? De hecho, la novela de la que voy a hablar a continuación se la compara mucho con ella, con A Sangre Fría. La novela de la que vengo a hablar ahora no la tengo, la leí de la biblioteca, me estoy refiriendo al Adversario de Manuel Carrère. Es una novela que no compré porque no tenía muy claro que esta novela fuese de mi gusto, la verdad. Sabéis que leo muy poca, ahora mucha más, pero leía muy poca literatura francesa, ahora estoy leyendo muchísima más y llevándome una gratísima sorpresa. De hecho, bueno, ya sabéis, tanto Carrère como Annie Ernaux y otros autores franceses que estoy leyendo me están dejando enamoradísima. Bueno, El Adversario también parte de un hecho real y se compara mucho El Adversario con Truman Capote, con A Sangre Fría de Truman Capote, pero leí un artículo de Marc Bassets en Babelia que me convenció mucho. Marc Bassets en Babelia dice que realmente no son novelas que se puedan comparar, porque mientras Truman Capote pretende escribir una novela objetiva que no es tal, porque introduce lo que decía antes, ¿no? Esos supuestos pensamientos que él cree que podían tener algunos personajes, El Adversario de Manuel Carrère es una novela que parte del subjetivismo, porque realmente el autor quiere entender qué es lo que pasaba por la cabeza de Jean-Claude Roman, que es nuestro protagonista. Ya veremos de qué trata la historia, también basada en un hecho real, no sé si esto lo había dicho, pero quiere ver quiere analizar un poco la esencia del mal, o sea, qué pasa para llegar a eso, qué ha ocurrido, qué características tiene esta persona, cuál es su pasado, para llegar a una conclusión que os dejo que la leáis vosotros, que son las últimas páginas de la novela, que es brevísima y se lee de una sentada y es interesantísima, y con el que estoy bastante de acuerdo, y es pues esa esencia del mal, ¿no? Que, bueno, leedlo y es que no quiero desvelar esto. Pero Manuel Carrère ya desde el principio pretende un subjetivismo, es decir, él asiste al juicio, él ha conocido la historia por los medios de comunicación. En Francia, bueno, fue una historia que paralizó el país. Tuvo correspondencia con el asesino, y el asesino que está en la cárcel y está condenado por asesinato, por eso le llamo el asesino, y llegó a entrevistarse con él y él trataba de entender, ¿no? Pero ese asesino era bastante hermético y había una parte de él a la que no dejaba acceder, pero sí que gracias a lo que habló con otras personas de su entorno se hizo una composición del lugar de quién era este Jean-Claude Roman. Es un padre de familia, supuesto médico, que un buen día, o un mal día mejor dicho, mata a todos, a sus padres, a sus hijos y a su mujer, porque no quiere que se descubra una cosa que lleva ocultando muchísimo tiempo. Si esto es pavoroso porque es pavoroso, tan pavoroso o más es el hecho de que una persona haya podido mantener una mentira durante tantos años ante toda su familia, ante sus amigos y ante todo el mundo. O sea, no sé, el carácter o la personalidad que tiene que tener alguien para hacer esto durante tanto tiempo y llevar a cabo tantos asesinatos para evitar que esta gente lo sepa. O sea, él intentó suicidarse sin conseguirlo y acabó en prisión. La novela es espeluznante. O sea, espeluznante. En ningún momento Manuel Carrère pretende ser objetivo. Él pretende expresar y mostrar en la novela, esta novela testimonial, la llamaría yo, la percepción que él tiene de quién es el asesino y por qué tanta gente lo creyó y no se dio cuenta de la mentira a través
de las conversaciones que tiene con él, que es bastante hermético, y con la gente que lo conoce, sus amigos y compañeros y demás. La verdad es que la novela es espeluznante, te deja muy, muy mal cuerpo. Es como la de Truman Capote, pero por ejemplo a mí me afectó más, me pareció horrible, y yo sigo sin entender qué pasaba por la cabeza de este hombre y qué lo llevó ya no a la mentira, ya no a la mentira, sino a la decisión final de acabar con la vida de esta gente, en vez, en todo caso, si no quieres que se descubra, de huir sin dar explicaciones, o si no lo puedes soportar, acabar con tu propia vida, pero la vida de su familia, que no ha hecho nada más que quererlo y apoyarlo, ¿no? Sí es cierto que cuando el autor empieza a investigar sobre cosas, la relación que tenía con los padres, aparece ahí una frialdad en el trato y una cierta... yo creo que ahí está la semilla de cierta problemática psicológica que él fue desarrollando en esta relación, que no se llega el autor no llega a decir claramente nada, pero con ciertas cosas que nos cuenta nos percatamos, ¿no?, de que esta relación no fue sana para él. No quiero decir mucho porque, claro, ya sabes que ha asesinado a toda su familia, y ya partes de la base de que hay un spoiler gordísimo. Pero claro, no quiero desvelar mucho más para que os queden cosas por descubrir a vosotros. Pero lo dicho, me parece una novela extraordinaria. Y tanto El adversario como A sangre fría de Truman Capote me parecen dos novelas que los autores, aunque son asesinos múltiples, porque mataron a varias personas, las mataron de una vez, bueno, o en muy poco espacio de tiempo. Y yo no diría que son asesinos en serie, porque para mí asesinos en serie es que de una manera casi ritual repite cada X tiempo pues un asesinato, ¿vale? No son asesinos en serie, pero como quería hablar de estas dos novelas, que igual alguien de aquí ha estudiado criminología o psiquiatría y me saca de mi error y me dice que sí son asesinos en serie, pero bueno, ante la duda yo preferí utilizar como título del vídeo novelas protagonizadas por asesinos, así a secas. Lo dicho, El adversario, en mi opinión, grandísima obra, que además me dio a conocer a un autor que no me interesaba en absoluto y que ha pasado de no interesarme nada a interesarme muchísimo. Me gusta cómo escribe, me parece un autor extraordinario. La siguiente novela de la que vengo a hablaros es El talento de Mr. Ripley, que no la tengo porque es una de esas novelas que presté y nunca volví a mi biblioteca. Cuidadito con prestar libros, yo creo que para prestar libros están las bibliotecas. La biblioteca personal no debería salir los libros de nuestra casa, a menos que salgan con nosotros, no deberían salir a casas ajenas, porque es muy probable que no vuelvan. Es una cosa que no entiendo. No veo que nadie, si le dejas, no sé, una cortadora de césped, se la quede para siempre. Sin embargo, o sea, como que te la devuelve, ¿no? Pero sin embargo, un libro es como, sale el libro de tu casa y parece que el que se lo lleva ya se lo apropia. Es una cosa que no entiendo. Bueno, pues lo presté y nunca volvió a la biblioteca mía. Entonces, no lo tengo aquí. Os pondré una imagen de la cubierta. El talento de Mr. Ripley, para mí, es una de las creaciones de asesinos en serie más brutales que yo he leído. O sea, me parece maravilloso. La autora, que es Patricia Highsmith, es una de mis autoras favoritas de la vida. No he leído nada de Patricia Highsmith que no me haya dejado boquiabierta. Me impresiona lo retorcida que es su mente a la hora de crear historias y lo bien que escribe. O sea, lo bien que transmite emociones a través de sus palabras, ¿no? A través de sus libros. El talento de Mr. Ripley nos cuenta la historia de un joven al que percibimos que se odia mucho a sí mismo. No sé si será así, yo lo percibo así al leer la novela, porque siempre intenta ser otro. Nunca se muestra tal cual es. Es un mentiroso patológico que miente muchísimo y gracias a esas mentiras es contratado por un hombre rico para que traiga a su hijo de vuelta a Estados Unidos, porque su hijo es un bon vivant de estos que gasta dinero y vive la vida locamente sin pensar en ser productivo, esto que es tan americano, ¿no? De buscarse ya la vida, sentar cabeza, madurar, ¿no? Enfrentarse a la realidad de ser un hombre adulto. Entonces a él le parece maravilloso esto, porque él no es un hombre rico, nuestro protagonista, y entonces le pagan el viaje y la estancia en Europa y se pone en contacto con este joven. Pero al ponerse en contacto con este joven,
empieza a conocerlo muy bien. Yo creo que en principio la imitación o el aprender a ser como él no tiene tanto la idea de suplantarlo como la idea de ser él porque lo percibe como mejor que a sí mismo. Yo creo que odia a quién es él, desprecia a quién es él y por eso quiere ser otro y empieza a mimetizarse mucho con este otro chico al que va a buscar a Europa. Se introduce con calzador, porque el único que no lo nota es el propio chico, porque los que tiene alrededor, entre ellos su novia, pues lo nota, que es como un pegote ahí, que está todo el día ahí, como que para qué, ¿no? Entonces empezamos a ver lo peligroso que es en el momento en el que este chico al que ha ido a buscar a Europa se cansa de él. Ya este chico es bastante inconstante, cuando te conoce, te ofrece de una manera rapidísima todo su afecto, como novio, como amigo, ¿no? Como cualquier cosa. Y le interesas mucho, pero de la misma manera rápida que se engancha a ti, le estorbas. Y cuando le estorbas, no mira atrás, no piensa en tus emociones y te deja de lado, ¿no? Entonces, cuando él se siente rechazado por este chico, bueno, que yo creo que empiezan a surgir sentimientos que van más allá de la propia amistad, son sentimientos eróticos, son sentimientos amorosos, pues descubrimos quién es realmente Mr. Ripley. La narración es de 10. De 10. La película no está mal, pero la novela es muchísimo mejor. Os la recomiendo fervientemente. Es una absoluta maravilla. La última novela de la que vengo a hablaros es El silencio de los corderos. Es una novela que leí a raíz de haber visto la película. A mí lo que me fascinó primeramente fue la película, me gustó muchísimo. Primero porque salía una de mis actrices favoritas, yo la había conocido como niña en Taxi Driver, ya me encantaba, bueno, me sigue encantando esa película, ¿no? Pero ella en Taxi Driver estaba inmensa. La seguí su carrera, siempre que sé, todavía la sigo, ¿no? Siempre que sé que sale en alguna película, en alguna serie, veo la película y la serie porque me parece una actriz maravillosa, yo creo que es mi actriz favorita, y me gustó mucho el papel de Clarice Starling. Es uno de los grandes papeles. Yo creo que en el cine de los 80 y 90 hubo grandes papeles femeninos como Sarah Connor en Terminator o como Ripley en Alien y esta Clarice Starling, ¿no? Starling en El silencio de los corderos, que yo creo que eran mujeres muy fuertes y fueron personajes muy valorados positivamente, gustaron muchísimo y a mí me siguen pareciendo como de los mejores personajes de la historia del cine. Bueno, El silencio de los corderos es muy parecido, la novela a la película, bastante parecido. Es una novela, es lo más simple del mundo, o sea, no es comparable con todas las anteriores, por eso la dejo para el final y porque si me gusta es por un personaje concreto que es el doctor Aníbal Lecter, ¿no? A mí me alucinó la película y me alucinó la novela. Yo cuando leí la novela, yo sabía que el estilo era simple, o sea, ni siquiera sencillo es otra cosa. Es un estilo simplón. Y sabéis que yo valoro mucho los estilos, que se esfuerce el autor en el estilo, ¿no? Con el que nos presenta, con el que nos hace llegar la historia. Sin embargo, esta historia es tan entretenida que paso por encima de que el estilo sea tan simplón. Es una historia de búsqueda de un asesino en serie, pero al contrario de lo que podamos pensar, el interesante no es el asesino en serie al que se busca, sino el que ya está en una cárcel psiquiátrica, que es el doctor Aníbal Lecter. Ocurren una serie de asesinatos de mujeres en Virginia, me parece, en el estado de Virginia, y el asesino es conocido con el nombre de Buffalo Bill porque arranca la piel a sus víctimas. El FBI está buscando a este asesino y creen que el doctor Aníbal Lecter puede tener pistas. Si viera el expediente del caso, podría ayudarlos a dar con, por lo menos, el perfil psicológico del asesino. Pero saben que si van directamente a preguntarle, se va a reír de ellos, ¿no? Entonces envían a una joven agente, que es la Clarice Starling, a hablar con él, pero como si le fueran a hacer una entrevista para hacerle un test psicológico de psicopatía o algo así, sin decirle que eso es lo que quieren realmente. Porque si lo sabe, lo va a oler.
Si Clarice Sterling va por ese motivo, él se va a dar cuenta y se va a cerrar en banda. Entonces, cuando llega, se crea una relación muy extraña entre Clarice, que es un agente de la policía, todavía un estudiante, ¿no? Muy brillante, pero estudiante, a las primeras de su clase, y el asesino en serie. Se da un toma y daca de información para que él le dé información sobre este asesino en serie que están buscando. Ella también tiene que darle información sobre sí misma. Entonces, la creación del personaje de Hannibal Lecter, del que vamos teniendo pinceladas, pero que no conocemos en profundidad, es tan interesante. Yo sé que, porque esto siempre se dice y es cierto, que es una como sublimación o idealización de la inteligencia de los asesinos en serie, que no es que no haya asesinos en serie muy inteligentes, sino que no es lo habitual que sean tan inteligentes, tan cultos como es este. Bueno, ni tan extremadamente violentos y extraños en sus gustos, ¿no? Porque lo llaman Aníbal el caníbal porque bueno, come partes de sus víctimas. Ay, me está dando una grima. El personaje, lo dicho, a mí es lo que me emocionó realmente, y por lo que seguí leyendo otras novelas del autor donde se iba ahondando en la personalidad de Hannibal Lecter. Pero reconozco que sí, vale, te da pinceladas para entender quién es Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, pero a mí lo que me interesa es El silencio de los corderos y cómo se me presenta ahí ese personaje. Igual que digo que la novela es de una simplicidad extrema y excesiva en mi opinión, podía haberse trabajado más el estilo del autor, la creación del personaje es muy buena, de las mejores creaciones de personaje que yo he visto. Evidentemente, lo dicho, es una sublimación de lo que es un asesino en serie, ¿vale? Que no son todos tan listos, ni siquiera la mayoría, ni nada, pero en esta novela sí, y por eso es interesante, claro, porque si nos ponen un tonto a las 4, pues al que cazan de manera fácil, pues igual no nos interesa tanto como este tipo que piensas cómo se puede unir un salvajismo tal, ¿no? Como las torturas, la manera en que mata a las personas, el hecho de que sea caníbal y tal, con una persona tan extremadamente cultivada, inteligente, sensible para todo lo artístico. O sea, es como que es no sé, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde unidos ahí en el personaje de Hannibal Lecter, ¿no? Como un nuevo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, extraordinaria la creación de personaje, pero tampoco esperéis, es súper entretenida y os recomiendo muchísimo la película, para mí es una de mis películas favoritas de la historia, pero tampoco esperéis literariamente la panacea, ¿no? Son muchísimo mejores a nivel literario todas las anteriores, pero dicho, entretenidísima, y si os gustan los thrillers, las novelas con cierto misterio y tal, yo creo que esta puede cumplir muy bien su función. Espero haberos animado a leer alguna de estas novelas. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.